Hola, buenas, aquí usuario Francisco. Hoy quería tratar un tema que me comentan en muchas ocasiones y tiene que ver sobre el alquiler o sobre invertir en vivienda. Sobre el tema del alquiler, es decir, si alquilar vale la pena o si invertir en vivienda o hipotecarse, ¿vale? Y yo lo que veo ahí es que hay una muy notoria ignorancia sobre lo que es el tema financiero fundamentalmente y bueno, pues eso, mucha gente piensa que alquilar es tirar el dinero, ¿vale? Y la respuesta así muy directa, muy rápida es depende. Es decir, alquilar es tirar el dinero. Depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de la clase de persona que seas, si es un profesional, la forma de ingresos que tengas, los objetivos que tengas, depende también de la vivienda que alquiles, depende de, ¿vale? Entonces, depende de muchas cosas. Pero vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Para tenerlo así un poquito más plasmado. Es decir, el tema ¿de dónde viene eso del tema de tirar el dinero con la vivienda? Pues esto viene de la creencia de que, bueno, pues puedes hacer dos cosas, o alquilarte una vivienda o hipotecarte y entonces pagas lo mismo que el alquiler prácticamente todos los meses, la única diferencia es que con la hipoteca al final la vivienda es tuya y a través del alquiler la vivienda nunca es tuya. Entonces, claro, es que yo, insisto, esto me parece ya conclusiones muy superficiales. Las conclusiones así muy sociales, muy manoseadas, son siempre muy superficiales. Entonces, vamos a lo profundo, vamos a profundizar y vamos a las raíces del tema, ¿vale? Vamos a ver el tema desde un punto de vista más filosófico, más profundo, para entender las cosas mucho mejor y luego ya que cada uno se plasme las conclusiones como quiera. Lo que hay que entender de entrada es la diferencia entre un activo y un pasivo. Es decir, activo esto tiene que ver con contabilidad. El activo es aquella cosa, digámoslo así, que nos produce ingresos, que nos mete dinero, ¿vale? Que nos da dinero. Eso es un activo. Desde el punto de vista financiero, un activo es algo que te da dinero, ¿vale? Regularmente, todos los meses, por ejemplo, ¿vale? Entonces, unas acciones que dan dividendos, por ejemplo, pues ahí tienes un activo, ¿vale? Entonces te va entrando dinero, te va entrando. Es un concepto puramente de contabilidad, es decir, no es algo físico, activo no es algo físico. Pueden ser muchas cosas, pueden ser acciones, puede ser un inmueble puesto en alquiler, por el cual te pagan todos los meses, ¿vale? Entonces, eso es el activo maravilloso, assets, en inglés se llama assets, con dos S, bueno, en total tres S, assets, activos. Entonces, luego está lo que serían pasivos. Pasivos en inglés se llama liabilities. Y los pasivos lo que hacen es costarte dinero, ¿vale? Entonces, cosas que te cuestan dinero. Cosas que te cuestan dinero todos los meses, cosas que tienes que mantener. Pues, por ejemplo, el coche que conduces, pues eso es un pasivo, porque te está costando dinero, ¿vale? Te está costando todos los meses, te está produciendo costes. Entonces, ahí está el tema. Es decir, la vivienda que tú tienes, en la que tú vives, realmente es un pasivo, no es un activo. Eso es lo primero que hay que entender. Es decir, cuando tú compras una vivienda, como digo, el concepto es algo abstracto, o que sea activo, o que sea pasivo, es un concepto abstracto que depende del uso que tú le hagas. La vivienda en sí puede ser la misma, pero depende del uso que tú le hagas, va a decidirse si es activo o es pasivo. Si tú te pones a vivir en ella, te está costando dinero, tienes que pagar la contribución, tienes que pagar costes, impuestos, el alta a la luz, el agua, etcétera, ¿vale? Entonces tienes costes. Entonces es un pasivo, es decir, como lo estás empleando es un pasivo. Ahora, poner la vivienda en alquiler, tener la vivienda y la pones en alquiler, entonces ahí la vivienda la tienes como un activo, es decir, te está produciendo beneficio, el dinero que te están pagando los inquilinos por el uso de la vivienda. ¿Vale? Entonces eso es lo primero que hay que entender, la diferencia entre activo y pasivo. Vale, pues entonces, entendido ya esto, lo que uno tiene que entender es que cuando uno está comprándose una vivienda, lo que está haciendo es obteniendo ese pasivo. Pero claro, entonces no suena ya muy brillante, ¿no? Lo que estás haciendo, es decir, te has endeudado para tener un pasivo, ¿vale? ¿Vale? Es decir, lo primero que habría que verlo es seguramente viéndolo en términos de costes de la vida. Eso también es algo fundamental que hay que entender, de las raíces, digamos así. La vida tiene costes, ¿eh? Es decir, la vida tiene costes periódicos, todos los meses. Por ejemplo, higiene.
pues tienes que lavarte, tienes que ducharte, tienes que lavar la ropa, ¿eh? Tienes costes todos los meses, tienes que comer, ¿vale? Tienes que beber, tienes que transportarte, es decir, la vida tiene costes, calefacción, ¿vale? Es decir, tienes costes, electricidad, la luz, para la nevera, es decir, la vida tiene costes, todos los meses tienes costes. Pues uno de esos costes es el uso de vivienda, el uso de un espacio. Entonces, digámoslo así, el alquiler es una parte intrínseca de la vida, es una parte intrínseca de los costes de la vida, el uso de un espacio, porque no puedes vivir debajo de un puente, es decir, no es práctico ni funcional, tampoco puedes vivir a la intemperie, es decir, es un coste de la vida. Entonces, tienes esos costes, igual que tienes costes de comer, ¿vale? O de ropa, de comprar ropa nueva, por ejemplo, pues tienes costes, la vida tiene costes. Pues el uso de vivienda es un coste más. Pero claro, entonces lo que hay que verlo también es como lo que estás haciendo. O sea, ¿qué es lo que hay que preguntarse, ¿qué es lo que pretendemos hacer cuando compramos una vivienda para uso personal y no tener que pagar alquiler? Entonces, lo que hay que entender es que cuando uno está comprándose una vivienda, lo que está haciendo es, digamos que desde el punto de vista mercadotécnico, un poco medio filosófico, medio mercadotécnico, lo que estás haciendo es conocer lo que un consumidor de este mercado quiere, que eres tú, y aprovechándote que tienes esa información privilegiada de ese consumidor, de que necesita consumir, pues, ropa, sabes que necesita consumir ropa, necesita consumir comida, consumir, ¿vale? Pues sabes que necesita un uso de vivienda. Y además conoces muy bien a este cliente, ¿vale? A este consumidor lo conoces muy bien porque eres tú mismo. Entonces sabes qué busca, sabes qué prestaciones quiere, ¿sabes? Entonces, desde el punto de vista mercadotécnico, lo que estás haciendo es un poco aprovecharte de que tienes información privilegiada sobre un consumidor del mercado, sobre un consumidor que eres tú mismo y sabes qué es lo que quiere. Y entonces estás aprovechando de ese conocimiento para hacer tú el negocio. Es decir, tú tal vez seas médico, por ejemplo, entonces lo suyo sería que te dediques a la medicina, ¿vale? Y luego, pues, consumas en el mercado, tú vas y consumes lo que necesites. Necesitas ropa, necesitas comida, necesitas vivienda, uso de espacio, pues ahí está el alquiler, ¿vale? Entonces necesitas unas cosas, la vida tiene costes, pues entonces tú eres médico, te focalizas en lo de ser médico y con los ingresos, pues ya, pues como consumidor ya haces uso de vivienda a través del alquiler. Entonces, esa es la manera neutral, digámoslo así. Entonces, lo que tú estás haciendo es conocer a un consumidor del mercado y te estás aprovechando de ese conocimiento para hacer un doble función en la sociedad, digámoslo así. Ya no solo estás trabajando de médico, ¿vale? Sino que además, en tu tiempo libre, estás haciendo de agente inmobiliario, digámoslo así, o de propietario que luego alquila. ¿Vale? Es un poquito, se puede volver un poquito complicado, pero yo intento explicarlo, a ver si lo aclaro. Entonces, cuando tú estás comprándote una vivienda para ti mismo y te hipotecas para una vivienda, lo que estás haciendo es hipotecarte para ser propietario de una vivienda que luego te la alquilas a ti mismo a precio de coste. Es decir, te la estás alquilando con beneficio cero. ¿Vale? Es decir, te estás ahorrando el beneficio que se llevaría un propietario que te alquilaría la vivienda, porque el propietario te alquilaría la vivienda a un precio en el que haría un margen de beneficio entre lo que son costes que tenga, pues por ejemplo, de impuestos o de costes fijos que tenga, pues aún está haciendo un pequeño margen, ¿vale? Pues un gran margen, el margen que está haciendo ahí es un beneficio que está haciendo al alquilarte la vivienda a ti. Entonces, tú lo que estás haciendo es, como consumidor, como conoces un consumidor del mercado, que eres tú mismo, tú sabes exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que busca, entonces te aprovechas de que tienes ese conocimiento del mercado, de ese consumidor, sabes de ese consumidor, y lo que haces es tú hacer el trabajo de propietario. Entonces vas, te compras un inmueble, hipotecándote por ejemplo, y luego te lo alquilas a ti mismo a coste cero, a precio de coste, es decir, a beneficio cero, ¿vale? Porque tú no te lo vas a, tú te lo alquilas, ¿vale? Entonces tú pagas simplemente los costes que tenga, ¿vale? Entonces, así es como hay que verlo, el tema de la vivienda, ¿vale? Porque eh, insisto, la vivienda es un coste que tiene la vida. Tú no dirías, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que si alquilas estás tirando el dinero, pues tú no dirías que por comprar comida estás tirando el dinero, ¿verdad? Estás tirando el dinero en comida o estás tirando el dinero en ropa cuando te compras ropa, ¿verdad que no dirías eso? Pues porque ibas a decir que cuando estás alquilado estás tirando el dinero en alquileres, es decir, es un coste más de la vida.
insisto, la vivienda es un coste que tiene la vida. Tú no dirías, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que si alquilas estás tirando el dinero, pues tú no dirías que por comprar comida estás tirando el dinero, ¿verdad? Estás tirando el dinero en comida o estás tirando el dinero en ropa cuando te compras ropa, ¿verdad que no dirías eso? Pues porque ibas a decir que cuando estás alquilado estás tirando el dinero en alquileres, es decir, es un coste más de la vida. Lo que sí que es verdad es que estás dejando de hacer un negocio. Un negocio porque tú eres un consumidor importante que va a hacer un consumo importante de vivienda, de espacio, de uso de espacio, y entonces, claro, pues si tienes ese conocimiento, pues puedes aprovecharlo, ¿vale? Entonces, es así como hay que ver el tema de la vivienda, de alquilar o tener o comprarte una casa. Es decir, alquilar o comprarte una casa para ti. Es así como hay que verlo. Entonces, claro, ¿alquilar es tirar el dinero? Pues depende. Pues depende mucho de tu situación, depende de la vivienda, depende de muchas cosas, pero también depende de... yo lo respondería también de otra manera. No es tirar el dinero, pero es dejar de ganar dinero, ¿vale? Es decir, alquilar es dejar de ganar, de hacer un negocio, que además podrías hacer, aparte de tu profesión de ser médico, por ejemplo, aparte de tu profesión, al margen, podrías hacer en tu tiempo libre ese negocio. El de ser tu propio propietario y alquilarte el piso a ti mismo a precio de coste. Con lo cual, el ahorro final, ¿cuál es? El beneficio. Eso es lo que te ahorras. El beneficio que le tendrías que pagar, si no, a un propietario cuando tú eres inquilino y estás alquilando la vivienda. ¿Vale? Entonces, de eso va la cosa, de que te estás ahorrando un beneficio, porque tú eres consumidor y tú sabes lo que un consumidor del mercado quiere. Te estás aprovechando ese conocimiento y, oye, está bien la cosa, en principio está bien la cosa, sí. Y sí que es verdad que desde ese punto de vista no estás tirando el dinero con el alquiler, pero sí que estás dejando de hacer un negocio importante que podrías estar haciendo. Es así como yo enfocaría el tema del alquiler versus hipotecarse. ¿Vale? Pero bueno, y ahora entrando un poquito al tema de hipotecarse, hay que decir también unas cosas muy importantes. Es decir, cuando te hipotecas, tienes que tener en cuenta, sobre todo si vas a una institución financiera importante, tienes que tener en cuenta que son profesionales, ¿vale? Y si vas también a una inmobiliaria que son profesionales, pues tienes que tener en cuenta de que la probabilidad de que encuentres un chollo o una ganga va a ser bien reducida. Es decir, el profesional sabe muy bien a qué precio poner las cosas, ¿vale? Y no te va a dar algo... Si tiene 100 pisos para vender, no te va a dar el mejor piso al mejor precio, ¿vale? Es decir, va a intentar probablemente venderte el que no podía vendérselo a nadie, empezará por ahí probablemente. A ver, este piso que no me puedo deshacer, pues voy a probar a colocárselo a este, por ejemplo. Es lo más probable que ocurra. Y desde luego te lo pondrá siempre a un precio que sea inteligente para él. Es decir, ¿vale? Es decir, va a hacer un buen deal, un buen trato, pero sobre todo para él. Entonces, tienes que tener mucho cuidado también con eso, con que si vas a un profesional de los inmuebles a comprar tu casa, que sepas que en relación calidad-precio es muy posible que el precio esté algo por encima del mercado y el valor esté algo por debajo del mercado. Que sepas que en relación calidad-precio es muy posible que el precio esté algo por encima del mercado y el valor esté algo por debajo del mercado. Entonces eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que además si a través de la hipoteca van a hacer negocio contigo. Es decir, la hipoteca cuando la vas devolviendo tienes que pagar intereses. Ellos evidentemente pondrán los intereses de tal manera que sean lo más grande posible para que al final acabes pagando lo más posible. Y si puedes pagar al final incluso más en intereses que lo que costó la vivienda inicialmente, pues mejor que mejor para el que te está prestando el dinero. Es decir, tienes que tener también mucho cuidado con eso. Es decir, ¿vale? Entonces, ten mucho cuidado con eso. Por eso el tema, insisto, otra vez, ¿alquilar es tirar el dinero? No, no es tirar el dinero, pero es dejar de hacer negocio. Ojo, pero es que a veces tiene mucho sentido dejar de hacer negocio, porque muchas veces cuando vas a hacer negocio, lo que pasa es que el negocio lo hacen contigo. Eso es muy importante, eso hay que entenderlo siempre. Cuando vas a hacer negocios, muchas veces el negocio, si no tienes cuidado, el negocio lo van a hacer contigo. Sobre todo si tratas con profesionales. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y entonces no ser tan imprudente, porque uno puede decir, estás alquilado, estás tirando el dinero, yo me hipotequé, mucho mejor. Ten cuidado, porque te has metido a hacer un negocio, estás haciéndote de propietario de ti mismo. Hasta ahí bien, pero el tema está que estás haciendo un negocio y a veces el negocio te lo acaban clavando a ti y acabas saliendo tú mal. Entonces, ya depende de las condiciones en las que está esa hipoteca, el crédito, y depende también de la vivienda, ¿vale? Pues si está céntrico, en una población grande,
eso tendrá más valor, será siempre más fácil luego de realquilar si tú quieres cambiarte, mudarte o lo que sea, ¿vale? Será más líquido también porque es más fácil vender una vivienda que está en una población grande que una vivienda que está alejada y desconectada de todo. ¿Vale? Es decir, eso es muy importante. O también los trabajos. Hay puestos de trabajo cerca, eso es muy importante. Por ejemplo, un hospital. Pues hay un hospital cerca, pues es una vivienda así, es maravillosa, porque claro, un hospital siempre va a tener trabajadores. ¿Vale? Entonces, ahí siempre podrás ponerla en alquiler, la vivienda. Generalmente, bueno, en vez de siempre debería decir generalmente. Pero bueno, es decir, si hay puestos de trabajo cerca, eso siempre suele ser muy bueno y darle muchísimo valor a los inmuebles, a los pisos, porque entonces es más fácil conseguir inquilinos. Entonces, en el eventual caso de que tú quieras mudarte, podrías meter a otro que te pagaría la hipoteca por ti, porque tú seguramente todavía estés hipotecado, entonces, ¿vale? Entonces, seguirás pudiendo hacer ese segundo negocio que estabas haciendo. Además de ser médico, estabas siendo propietario. El tema está que si tu trabajo de médico se muda a otra ciudad, tú quieres poder seguir hacer el negocio del propietario, ¿no? Pues entonces tú te irás y querrás poder meter a otro inquilino para que para que tu negocio de propietario te siga saliendo bien. Porque, insisto, si lo has hecho en base a hipoteca, más te vale que te salga bien el negocio de ser propietario. Porque si no, tienes ahí la hipoteca detrás que te va a quitar el piso y te va a meter en líos, ¿vale? Entonces, es así, estoy explicando así un poco caótico, pero yo creo que las cosas espero que estén quedando claras, por lo menos las ideas principales, ¿vale? Es decir, es dejar de hacer un negocio. Alquilar es dejar de hacer un negocio. Pero eso puede ser bueno también porque, insisto, en los negocios a veces descubres que te acaban haciendo un negocio contigo, en vez de tú con ellos. Entonces, es así como yo plantearía el tema de la vivienda. Pero claro, también es verdad que es un segundo negocio que dejas de hacer, que es muy importante, porque el uso de la vivienda es un coste muy grande. Porque la vivienda es de los costes más grandes que uno tiene, ¿vale? Es decir, si tú ves todos los costes que tiene la vida, pues costes en telefonía, esos suelen ser pequeñitos. Costes en telecomunicaciones, internet, esos suelen ser pequeñitos. Costes en transporte, esos son más grandes. Costes en comida, más grandes. Y el coste más grande suele ser el de la vivienda, el alquiler. Entonces sí que es verdad que es una pena muy grande el ponerte a alquilar porque estás dejando de hacer un negocio muy grande, es decir, un coste muy grande de los tuyos, de tu vida, pues podrías estar haciendo un negocio y lo estás dejando de hacer. Desde ese punto de vista, sí que es un poco de pena el tema de alquilar. Pero bueno, miremoslo también, otra vez volviendo al tema de los activos y pasivos, miremoslo también desde el punto de vista del coste de oportunidad. Coste de oportunidad es un término empresarial para definir pues la oportunidad que estás perdiendo, lo que te cuesta la oportunidad de hacer algo. Pues, ¿sabes? Si tienes 100 euros, pues o compras una cosa o compras otra, o compras dos de esta, pero tienes que elegir. Y el coste de oportunidad pues va a ser las cosas que dejas de comprar por haber comprado la que sí que compras. Entonces, el coste de oportunidad, piénsalo, eso es muy importante también. Porque, por ejemplo, si eres médico, quizás valga la pena que te centres en tu profesión de ser médico y que con lo que ganas te compres, por ejemplo, acciones de algunas empresas que den dividendos y luego con esos dividendos, sí que es verdad que necesitarás muchas acciones para que con los dividendos te puedas pagar un alquiler, pero puede tener sentido hacerlo así, porque entonces es probablemente mucho más preferible, es decir, para mí personalmente sería mucho más preferible tener un montón de acciones que den unos dividendos con los cuales me puedo pagar un alquiler que tener una vivienda, porque las ventajas son obvias. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ingresos mensuales netos, es decir, después de impuestos, tengo ingresos mensuales netos de 1.000 euros al mes, pues yo prefiero eso, ¿vale? Yo prefiero eso a tener una vivienda, porque con esos 1.000 euros al mes yo puedo alquilarme una casa donde quiera, ¿vale? Va conmigo a todas partes la casa, por así decirlo. Yo me alquilo la vivienda donde sea. Entonces, es mejor tener un montón de acciones, por ejemplo, de empresas que den dividendos, pues puede ser mucho más interesante eso que adosarte una vivienda, ¿vale? Entonces, veámoslo así también. Luego también, pues... bueno, y por último, comentar lo que yo personalmente hago. Lo que yo personalmente hago es estar alquilado, pero lo que hago es tener un alquiler ultra austero. Es decir, un alquiler ultra austero que además no es ni siquiera piso, es una habitación, es decir, es un piso compartido. ¿Vale? Es un poco como decir, no me hipoteco, porque hay que tener en cuenta también que esto es una operación muy fuerte, es decir, es una operación muy grande que haces en la vida, es decir, una decisión muy importante en la vida que no puedes hacer mal, es decir, la vida no tienes tantas vidas como para hacer estos errores, es decir, tienes que tener mucho cuidado cuando te hipotecas por una gran suma de dinero, es una decisión muy importante en la vida, no puedes fallar, ¿vale? Más te vale acertar con la vivienda, más te vale acertar con las condiciones de la hipoteca, del crédito. Tienes que hacer, es una decisión muy importante y de la cual va a depender buen trozo de tu vida. Entonces,
Pues eso, si no estás preparado, si no lo tienes claro, el tema de la vivienda, de hipotecarte, lo que yo hago es eso, un alquiler súper austero. Entonces es tirar el dinero pues lo menos posible. Es decir, consumo, tengo necesidades de consumo, necesidades de vivienda, así que es verdad que el nivel de vida es una patata, pero bueno, mira, es lo que toca. Es decir, es austero, pero bueno, la ventaja que tiene es que el dinero que ganas del trabajo por lo menos te lo quedas tú, ¿vale? Es decir, te quitan del dinero del trabajo, pues te quitan lo de impuestos, te quitan lo de los seguros, pero lo que te queda, pues una parte pequeña la gastas en el alquiler, el resto te lo quedas tú y ya lo inviertes como quieras. Es decir, yo creo que eso es mucho más interesante que anclarte y casarte con una hipoteca. Desde luego es lo que yo hago, es decir, yo lo veo que tiene muchísimo más sentido. Desde el punto de vista de finanzas personales, pienso que tiene muchísimo más sentido. Luego también, otra cosa muy importante tener en cuenta, es decir, estos son los parámetros de los macroeconómicos de los que estoy hablando siempre. El tema de la situación española, también tenlo muy en cuenta. Es decir, si vas a invertir en inmuebles en España, una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es también el clima macroeconómico actual. Es decir, piénsatelo, ¿vale? Es decir, esto es la pirámide de población española, ¿vale? Está en declive, en la base faltan niños, faltan bebés y niños, es decir, la población está envejeciendo y la deuda va en aumento. ¿Vale? Las gráficas en detalle las he descrito más en otros vídeos. Te animo a que veas los otros vídeos porque ahí explico más detalladamente todas las gráficas. Y esto es el Producto Interior Bruto de España y China. España aquí abajo, China ahí arriba, pues España cae en declive, estancado o en declive desde 2008. Es decir, si tienes en cuenta todos estos parámetros macroeconómicos, claro, todo esto incide en el valor de la vivienda. ¿Vale? Porque, insisto, si cada vez hay menos gente o cada vez hay menos gente joven, pues, ¿vale? Si tienes una vivienda y eventualmente quieres mudarte, insisto, buscarás un inquilino para que poderte costear la hipoteca, porque tú seguirás teniendo la hipoteca, pues necesitarás un inquilino para que se meta dentro y él te pague a ti para que tú pagues la hipoteca e incluso tal vez hagas hasta un beneficio, lo cual sería maravilloso. Pero claro, si la población va envejeciendo, las probabilidades de que encuentres a otro, pues puede que vayan un poquito hacia abajo. Si la deuda va subiendo, ¿vale? Por español, la deuda pública. La deuda privada luego sería más importante porque es más grande, pero por lo que tengo entendido también va en aumento. Entonces, la deuda va subiendo, por todas partes va subiendo. Entonces, claro, si la sociedad en su conjunto está cada vez más endeudada, los ciudadanos están más endeudados, ya sea directa o indirectamente a través de lo que la administración ha puesto en su nombre, ¿vale? Los 23.000 euros estos que ponen por aquí arriba, a fecha de 2015, siempre en aumento, encima para colmo, es decir, pues si no fuese bastante, ¿vale? Entonces, si la gente cada vez está más endeudada, pues cuando te venga un inquilino nuevo, pues que sepas que cada vez están con el agua más al cuello, ¿vale? Tienen el agua al cuello y ahora vienes tú y vas a querer, pues esos son tus clientes, ¿vale? Son tus clientes, los ciudadanos de la ciudad donde has comprado la vivienda. Esos van a ser tus clientes. Tus clientes en Francia, esos no van a ser si has comprado la vivienda en algún sitio en España, ¿vale? Es decir, tus clientes van a estar en España. Y aunque fuese de Francia tu cliente que viene a España, ten en cuenta que trabajará en un sitio en España. Entonces la deuda también le afecta, porque le afecta a través del puesto de trabajo que tenga en España ese señor de Francia, por ejemplo. Es decir, cuando compras una vivienda, ten mucho en cuenta todos estos factores. La situación demográfica no pinta bien, la situación de crédito, de endeudamiento, esto solo la pública, insisto, habría que mirar más, pero la pública ya pinta bastante mal per se, y la producción de riqueza, es decir, cada vez la sociedad es igual de productiva o menos productiva, es decir, la producción de riqueza va en declive ligeramente. Pero bueno, entonces son parámetros muy importantes que, insisto, y esto hago alusión ahora, y hago alusión con esto a lo que hablo siempre de los políticos. Los políticos siempre la vivienda, la inversión en vivienda, pues quieren incentivarla, pues ¿qué hacen? Crear siempre cosas superficiales, es decir, cosas superficiales. Pues vamos a crear ayudas para que los jóvenes accedan a la vivienda, porque tal, y ayudas quiere decir que vamos a endeudar más, es decir, lo que ganas por un sitio lo estás perdiendo por otro, en fin, y estás haciendo cosas siempre muy superficiales. Insisto, estos son los cimientos, ¿vale? Entonces, me parece impresionante que los políticos quieran arreglar el tema de la vivienda, dicen, no, es que la vivienda está hacia abajo, está cayendo el precio, tal, quieren arreglarlo, pero de esto no hablan. Es decir, mientras esto no mejore, esto es el río que va en una dirección. Entonces, pues lo que hacen los políticos es nadar contra el río. Pues buena suerte, es decir, hasta que te canses y ya todo retrocedas todo lo que has nadado y más, seguramente. Entonces, esto es lo que hay que corregir. Los parámetros fundamentales. ¿Cómo va a mejorar el mercado de la vivienda mientras esto está así?
mientras esto está así. Claro, en Marruecos a lo mejor sí que tiene sentido, ¿no? Porque, claro, la población va para arriba, cada vez hay más jóvenes, en una sociedad con futuro, pero aquí, comprar inmuebles, pues no sé yo, ¿vale? Entonces, estos son parámetros fundamentales. Sí que es verdad que no lo son todo, sí que es verdad que no lo son todo, pero esto ya te avisa mucho, te está diciendo mucho hacia dónde va la sociedad. Entonces, claro, cuando compras un piso, tú estás comprando un terreno o un espacio en esa sociedad. Estás comprando, digámoslo, un cachito de España. Estás comprando un cachito del país. Pues aquí tienes los cimientos del país, tú mismo. Tenlo en cuenta. ¿Vale? Pues eso, espero haber aclarado un poco la idea de lo que es el tema del alquiler, ¿vale? El tema de hipotecarse, ¿vale? Es decir, pues eso, ¿alquilar es tirar el dinero? Pues depende. Yo no diría que es tirar el dinero, pero es dejar de hacer un negocio importante que puedes hacer, lo cual es una pena por una parte, pero por otra parte puede ser bueno porque te ahorra meter la pata. Que eso ocurre mucho en los negocios, que metes la pata. Crees que sabes, vas de que lo vas a hacer de maravilla y acaban haciendo el negocio lo acabas haciendo al revés. Te sale al revés y lo acaban haciendo contigo. Entonces, eso es un tema muy importante. Pues claro, luego también una última reflexión aquí con respecto a los pisos también. Esto es muy interesante también, ¿no? Es decir, tú piensa también que el piso nunca va a ser tuyo. Tú nunca tendrás un piso libre de hipoteca. Tuyo, absolutamente tuyo y propio. Eso tiene que ver con los impuestos. Todos los impuestos que van asociados al piso y todos los gastos obligatorios que tienes que tener por tener el piso. Si tú tienes en cuenta todos esos gastos e impuestos, tienes que cuestionarte qué pasaría con ese piso si dejases de pagarlos durante, creo que no sé cuántos años son, creo que son 5. ¿Qué pasaría con ese piso si dejas de pagar los impuestos durante 5 años? ¿Qué pasaría? Que cogerían tu piso y te lo quitarían. Es decir, no es como tener la hipoteca y dejar de pagar la hipoteca. Es decir, parar de pagar la hipoteca. Es decit ¿realmente es tuyo el piso? Si paras de pagar impuestos, ¿te quitan el piso? Claro, yo me preguntaría, ¿el piso realmente algún día va a ser tuyo? Es un tema muy, muy importante porque, claro, tienes que seguir pagando. Es decir, acabas de pagar la hipoteca y sigues pagando impuestos. ¿Paras de pagar impuestos? Pues te quitan el piso. Claro, hay que cuestionárselo mucho. Hay que cuestionárselo mucho. ¿Vale? La clave, cultura financiera, definitivamente, cultura financiera. Aprender, entender que es un activo, que es un pasivo, entender de finanzas. Esto es contabilidad, básicamente, pero hay que entenderla también. Entender de finanzas, entender de inversiones, meterse un poquito la cultura de inversión, ¿vale? Tenerla un poquito más. Y cultura profesional también, porque, insisto, si en el ejemplo, si eras un médico, oye, ¿por qué no centrarte en ser el mejor médico posible? Eso también puede ser muy, muy interesante, ¿no? Es decir, vas por ese camino, pues eso también, quizás por ahí financieramente te vaya mejor que pretendiendo hacer estos negocietes entre medias, entre between meetings, ¿no? Entre reunión y reunión, digámoslo así, ¿vale? Pues nada, chicos y chicas, y chicas también, espero haberos ayudado con el tema de los alquileres, de los inmuebles, de los pisos, aclarar un poquillo todo el tema del inmueble, ¿vale? Porque también está visto como algo muy seguro. El tema del inmueble, dices, no, es que tengo una inversión sólida. Es una inversión sólida. Me siento seguro. Es una inversión segura y sólida. ¿Vale? Pero piénsalo, realmente lo que tienes es una licencia de uso. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana en el piso. Tampoco puedes hacer lo que te dé la gana en el piso. Tú no puedes coger ahí y empezar a quemar o hacer un incendio, hacer algo ahí loco en el piso. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana en el piso. Entonces, lo que realmente tienes cuando tienes un piso es una licencia de uso. Ahora, puedes tener esa licencia a través de alquiler o a través de ser propietario y estás entonces como alquilándotelo tú mismo a precio de coste, es decir, sin beneficio, que es lo que te ahorras. Entonces, insisto, es un negocio, estás haciendo un negocio, estás aprovechando que tienes conocimiento privilegiado del mercado, en este caso tienes conocimiento privilegiado sobre un consumidor que eres tú mismo, y estás haciéndote a ti mismo de vendedor y comprador. Estás haciéndote de propietario tú mismo y de inquilino. Propietario vengo por aquí y inquilino soy yo. Entonces me hago el negociete yo mismo, aparte de mi profesión regular. Puede salirte bien, puede que no te salga bien. Entonces ahí está. Espero que con todo esto tengáis las ideas mucho más claras. Ya os digo, he sido un poco caótico aquí, perdonad que no tuviese la estructura así muy clara, pero creo que al final las frases las he acabado diciendo de alguna manera y espero que podáis conectar los puntitos, ¿vale? Pues eso, como digo siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Si te ha gustado este vídeo te animo a que le des un buen me gusta. Si no te ha gustado te animo a que, por favor, en vez de poner un no me gusta, en los comentarios, con mucho cariño y mucho respeto, por favor, te pediría que me expliques por qué. Me encantaría oír cualquier cosa que tengas que decir.
Pero en cualquier caso, tanto si te ha gustado como si no, me alegro mucho que hayas estado ahí, te lo agradezco mucho. Me encantaría tenerte suscrito a mi canal, podrás ver más y mucho mejor. Y espero verte en el próximo vídeo. Adiós.